¿Qué página es RM? Ya. Excelente, chicos. A ver, empezamos lo que toca para hoy. A ver. Bien. Chiquitos, para hoy tenemos el tema de 4 operaciones. Ey, si es que no lo has aprendido bien, si es que te faltan algunos detalles, hoy es el día que tienes que pulirlo. Ey, sabemos que este tema es el tema que más aparece en el examen de admisión. Si hay un tema de RM que podemos destacar o podemos poner como tema obligatorio, el tema con más preguntas del examen, este es. Ya que no solamente vienen RM, también vienen aritmética, también vienen álgebra. Sí, y hay muchos detalles, muchísimos detalles de que resaltar. ¿Ya? Vamos a empezar hablando acerca de los elementos de cada una de las operaciones fundamentales para esto. Sabemos que hay 4 operaciones. Aquí ya nos fuimos adelantando. Si hablamos de la adición, basta que me aprendas que los elementos que se utilizan en la suma, bueno, en la adición son los sumandos, y el resultado es el que se le conoce como suma. Esto se utiliza, por ejemplo, en series, cuando te dicen tienes que sumar varios números y en total te dicen que hay 40 sumandos. Al decirte 40 sumandos, 40 elementos participan en la adición. ¿Ya? Solamente como referencia, ya que no se usa mucho. En donde tenemos que presentar más detalles en la sustracción. Sí, si hablamos de sustracción hay 3 elementos fundamentales. Al primero, minuendo, correcto. El segundo es el que sustrae, el que quita. Sí, al segundo se le conoce como sustraendo. Y el tercero es el que marca la diferencia entre ellos. Por eso es que así se llama diferencia. Cada uno de ellos es representado por una letra. Y para hacerlo simple, la letra es la inicial de su nombre. Minuendo, M sustraendo, S diferencia, D. Ahora, ¿cómo se relacionan? De la misma forma en la cual vemos el ejemplo. Aquí resta y aquí igual. ¿Listo? Eso nos arroja una primera ecuación. Por favor, tengamos presente que cuando se habla de los elementos de la sustracción, obligatoriamente se debe usar la fórmula, ya que si no la utilizas, no vas a poder llegar a la solución. Y vamos a ver por qué. Pregunta 1. La pregunta 1 me dice en una primera frase que la suma de los términos de una sustracción es 84. Según planteo, esa frase todavía no me conviene utilizar por el hecho de que al usarla estaría teniendo que trabajar con 3 variables, M, S y D, que son los elementos. No me conviene plantear eso en una primera frase. La dejamos. La segunda frase dice que el minuendo y el sustraendo están en relación de 7 a 4. Y yo sé que tú recuerdas cómo se inicia el planteo con la palabra relación. Hemos hablado de eso en la primera clase. A continuación, el problema sigue con la frase hallar la diferencia. Oye, ya no hay más información para poder plantear, solo que me piden que calcule la diferencia. Bueno, nos queda todavía la primera frase que dejamos. Como no hay otra información más, podemos usarla ahora. Pero al usarla, me doy con la sorpresa de que igual faltarían datos para poder utilizar esa información. Entonces, ahí es donde tú razonando vas a decir, está mencionando los elementos de la operación. Al mencionarlos, obligatoriamente debo de utilizar
su fórmula M menos S igual a D. Ahora, M, por datos sabemos que vale 7K. S vale 4K. Al aplicar la fórmula obtendré que D, que es la diferencia, valdría, y justamente eso necesitaba. Entonces puedo utilizar esa información aquí, puedo sumar esos elementos y con eso podría hallar cuánto vale K, ¿cierto? Y al tener K podríamos calcular ya lo que pedía el problema. Y estaría resuelto nuestro ejercicio. ¿Viste? Entonces, si queremos desarrollar este tipo de problemas, obligatoriamente debe estar involucrada la fórmula. ¿Sí? Eso es algo que no te va a decir el problema. El problema no te va a estar diciendo, hijito, no te olvides que aquí utilizas tu fórmula. ¿Ya? No te va a decir, tú ya eres grandecito, tú tienes que recordar. ¿Menciona los elementos? Sí. Hay que utilizar la fórmula, porque si no, el problema parece incompleto. Correcto. Hablemos ahora de la tercera operación, la multiplicación. Ahí está el ejemplo, ahí están los nombres. Sí, al primero de ellos, al número que va a ser multiplicado, se le llama multiplicando. Al segundo, que es el
¿Qué relación entre estos dos? ¿Hay relación? Sí. Quiero que lo sumes. Súmamelo. Residuo por defecto, 3. Residuo por exceso, 2. Dime, ¿cuánto es la suma? 5. ¿Te has percatado? Mira quién es 5. Mira. Mira. ¡Qué casualidad! Casualidad nunca. Casualidad fue cuando se le perdió plata a tu mamá. Aceptas tu pecado. Solito, solito se vendió. ¿Sí? Solito, solito. Siempre se cumple, siempre. Ojo, pregunta del examen de admisión del 2023. Sin esto no lo hacías. Esto fue lo que se tenía que utilizar en una de las preguntas del examen en el 2023. ¿Ya? Siempre se va a cumplir. Observación. Yo sé que muchos están con esas ganas de aprender y de preguntar, pero son tímidos, ¿cierto? Sienten vergüenza, sienten roche, ¿sí o no? Ey, ten presente lo siguiente. Solo se utiliza esta parte de rojo cuando el problema especifica el tipo de residuo. Si el problema no lo especifica, se asume que es una división por defecto y solo se le pone R. ¿De acuerdo? Solo utilizamos los subíndices cuando el problema lo especifica. ¿Listo? Hey, como te darás cuenta, la división es la que tiene más detalles, ¿cierto? La que presenta más características. Las demás son más pequeñas. Por eso, yo te aseguro que en tu examen vas a ver una pregunta de división. En la fija. Siempre viene. Si no es división, es sustracción. Son las que vienen en los exámenes. Tienen que practicarlo, tienen que saberlo. Y miren que les estoy anticipando, ¿ah? Miren que les estoy anticipando. Apliquemos lo aprendido. Vamos a la pregunta número 2. No, pero hablen bien. Dash, no. 2. Aprende a hablar como varón. Dash. Aprende a hablar como varón. Lo que pasa es que hace rato estoy esperando que me traigan mi cafecito, no sé qué pasa. Yeah. La suma de los cuatro términos de una división entera e inexacta es igual a 544. ¿Ya? Cantidad de residuos si el cociente es 12 y el residuo es la mitad del divisor. Muchachos, sabemos que en un ejercicio no es obligatorio empezar el planteo por la primera frase. Sabemos que en este problema no me conviene empezar por la primera frase porque habría que utilizar 4 variables. ¿Cierto? Déjala. La siguiente frase dice, calcular el residuo. ¿Especifica qué tipo de residuo? No. Asumo que es división por defecto y solamente le pongo R. Listo. Resaltando que eso es lo que necesitamos hallar. ¿Ok? Ahora, me dice que el cociente es 12. ¿Dónde va cociente? Ahí, ya, ahí te lo pongo entonces. Listo. El cociente es 12 y luego dice que el residuo es la mitad del divisor. Oye, si al residuo le hemos puesto R y sabemos que es la mitad del divisor, al divisor tendríamos que colocarle 2R. Ya no hay más texto en el problema. Pero todavía no hemos utilizado la primera frase. Ahora es momento. Dice que la suma de los 4 elementos de la división es 544. Pero
Aquí solamente veo 3. Como necesito los 4, necesitamos al divisor. Perdón, al dividendo. Represéntalo con la letra que se le ha designado. Y ahora sí, puedo utilizar la primera frase. La suma de los elementos de la división por dato es 540. Puedo ir agrupando y me queda dividendo más 2R más R, 3R. El 12 pasa restando. 532, ¿cierto? Oye, con todo lo que dice el problema he llegado hasta ese punto. Profe, entonces faltan datos, profesor. Yo te dije claramente, un problema habla acerca de los elementos de la operación, entonces tiene que utilizarse su fórmula. El problema no te va a decir. Tú debes de por sí ya saber qué fórmula de esa operación hay que utilizar. Y según la fórmula, vamos, apliquemos la fórmula por acá. El dividendo, en este caso dividendo es de mayúscula, debe ser igual al divisor 2R por el cociente 12 más el residuo R. Utilizando esa fórmula obtengo esto, que al multiplicar y sumar me daría que el dividendo es igual a 25R. Y eso lo puedo utilizar. Al reemplazarlo, vamos a reemplazarlo directamente. Sabemos que él es 25R. 25R más 3R me dan 28R. Eso es igual a 532. ¿Se la sacas tú o te la saco yo? Ahí está. Esa es la respuesta. Porque eso pedía el problema. ¿Listo? Se acabó. Se acabó. Chicos, hay más cosas, más detalles. Por favor, sigan practicando esta partecita. Como te dije, es fija. Ya te dejé las herramientas. Hay más problemitas en tarea. Ahí puedes enfocar y puedes practicar un poco más. Ahora, vamos a hablar de otro punto, porque no solamente de eso habla 4 operaciones. También habla acerca de problemas de complemento aritmético. Así como toda persona tiene su complemento, su media naranja, tú sabes que todos tienen su complemento. Igual los números. Sí, igual los números tienen su complemento. Si hablamos del complemento aritmético del número 7, es el 3. ¿Por qué? Porque como dice complemento, le debe de ayudar a completar 10. ¿Pero por qué debe completar 10? ¿Por qué no 11? ¿Por qué no 15? Porque dicho número está en base 10, por la base. Entonces, si se habla de acuerdo a la base, el complemento aritmético de 82, ¿por qué es 18? Porque está en base 100. Si es de una cifra va a completar 10, porque está en base 10. Si es de 2 cifras, 10 al cuadrado. Por eso es que debe completar 100. Entonces, de ahí nosotros llegamos a la conclusión. Si de una cifra completa 10, de 2 cifras va a completar 100, de 3 cifras debe completar 1000, de 4 10.000, de 5 100.000, y así sucesivamente. Siguiendo esa idea, ¿cuál sería el complemento aritmético de 7351? Al ojo, 2649. Profesor, te lo has grabado de memoria y me quieres sorprender. La verdad es que sí me lo he grabado de memoria, pero en realidad es necesario hacer eso. Hay un método práctico para poder calcular el complemento de cualquier número. Sí, el criterio dice que las últimas cifras siempre van a sumar 10. A decir última cifra me refiero a la cifra de las unidades, del número y su complemento. La cifra de las unidades obligatoriamente suman 10. Obligado. Y si ellas suman 10, todas las parejas anteriores solo van a sumar 9. La única que suma 10 es la última pareja.
Esa es una regla que tenemos que tener bien presente porque es el principal método de solución en los ejercicios. Pero ¿todos los problemas se podrían resolver mediante este método? No. Hay problemas donde eso no me va a servir. Profesor, ¿y en ese caso qué hago? Plan B. Plan B. Tu plan B es el siguiente. Complemento aritmético de 7351. Mira. Para el plan B, empieza escribiendo el número 1. Empieza con el número 1. Ahora tú te vas a preguntar, ¿cuántas cifras tiene ese número? 4. Al haber 4 cifras, a ese 1 que escribimos le agregamos 4 ceros. 4 cifras, 4 ceros. Y a eso le restamos el valor que está dentro del paréntesis. Listo. Esa es la forma. Esa es la manera. Esa es la idea. Escribe el número 1. Tiene 4 cifras, pone 4 ceros. Y a eso le restas el número que está dentro del paréntesis. Réstalo. Te va a salir lo mismo que está arriba. ¿Arriba sale distinto? No, sale igual. Sale igual. Claro, esto es más fácil, ¿cierto? Pero si no te sirve de nada, plan B, caballero. Ahora, tú, desde tu asientito, tendrías que preguntarme en este momento, profesor, ¿y cómo me doy cuenta que voy a utilizar el primer método y no el segundo? Si yo fuera estudiante, yo haría esa pregunta. La respuesta es súper simple. Para poder aplicar este método, el complemento aritmético debe estar solo, como tú. Como tú te das cuenta, sin ningún elemento que haya por acá en la parte exterior que le esté estorbando. Solo, solito, solo, sin nada. El resultado también. No puede haber nada más, solamente el resultado y el complemento por este lado. Ahí le aplico, si está solo, le aplico este método de las parejas. Pero si veo que alguien está estorbando por ahí, ya, me olvido de ese método y le aplico el siguiente. Como podrás observar en la pregunta 3. Mira la pregunta 3. La pregunta 3 dice, la suma de los... de 3 cifras dado de su complemento aritmético 86 es... Oye. Número de 3 cifras. Dime. Excelente. Número de 3 cifras. Que restado de su complemento aritmético. Al decir su complemento aritmético se refiere al complemento aritmético de él. ¿Cierto? Da 280 y... Es el texto, ¿cierto? No. Profesor, pero eso dice, profesor. ¿Sabes cuál es el problema? Eso es como lo que te decía en la clase. Plantear, o bueno, escribir sin entender. Número de 3 cifras, me dice el problema, está bien. Número de 3 cifras, escribe así. Número de 3 cifras que restado. Que restado. Significa que a él es el que vas a restar. ¿Pero de quién le vas a restar? De su complemento aritmético. Lo correcto era eso. Número de 3 cifras que restado de su complemento aritmético da 280. Ten cuidado, escribir sin entender. Hemos hablado de eso. ¿Ya? ¿Estamos bien hasta ahí? Ahora, vamos. Primer método, segundo método. Segundo. Porque te dije, el complemento debe estar solo. ¿Y está solo? Él está estorbando. Por culpa de él, esta forma ya no me sirve, ya no me ayuda. Voy al plan B. Según el plan B,
Se dijo que para ese plan B se empieza escribiendo el número 1, ¿cierto? A continuación, ¿se cuenta cuántas cifras hay? Son 3 cifras, le pongo 3 ceros. Y a eso le restamos lo que está dentro del paréntesis. ¿Sí? Ahora, a esto le agregamos lo que sigue, porque como no se tocó, baja igualito. Listo. Y con esto ya el problema se terminó. Solo es cuestión de despejar. Vamos, el 286 pasa restando. Me queda 710 y 14. Ahora, ABC negativo, se agrupa y me queda 2 veces ABC negativo. Y como es negativo, lo paso al otro lado y lo paso con signo positivo. Le saco la mitad y me queda 357. Ese es el número que estaba mencionando el problema. Esa es la respuesta. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? Todo. Yo también quiero hacer una pregunta a ustedes. ¿Quién les ha enseñado a largarse del salón sin pedir permiso? Mira, les voy a hacer bien simple este asunto. Shh. Alguien se va del salón sin pedir permiso, no vuelve a entrar. Profe, pero tengo que ir. Yo no te estoy diciendo que no puedes ir. Solo te estoy diciendo que por una pizca de respeto pides permiso. No es muy difícil levantar la mano y hacer así. ¿O es muy difícil eso? Yo no sé. Anda, hija, anda. Yo no sé en qué tipo de establo te hayan enseñado en secundaria, pero en mi establo enseñaban a pedir permiso. Profe, pero estás concentrado. Y imagínate que te le estás declarando a esa chica que te gusta y estás inspirado y estás emocionado y las ganas te rebalsan y sientes que el mundo está en tus manos y en ese momento cuando estás a punto de decirle, ella dice, espérate un ratito, mi ex me está llamando. Algo así me estás diciendo cuando te vas del salón sin pedir permiso. ¿Ya? Sí, yo sé que el baño es tu ex, pero la idea es, chicos, por una pizquita de respeto, yo no me voy a negar a que al baño puedes ir, es necesario. ¿O crees que yo me voy a poner en la... No te vayas, no me dejes. No. Entendamos esa idea. ¿Sí? ¿Se puede? No te escucho. ¿Se puede? Sí. Yeah. Mira. No hay problema, ya hemos dicho, si te vas sin pedir permiso ya sabes qué te va a pasar. Hácela a otro profe, aquí no. ¿Ya? 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 Ok, chiquitos. Como les iba diciendo, ¿qué les iba diciendo? Estábamos hablando de complemento aritmético. En la pregunta 3 ya sabemos qué hacer. Para la pregunta 4, a ver. En la pregunta 4, ¿hay algo que le afecta al complemento aritmético por este lado? ¿Al resultado? Entonces, en el otro sí. Aplícale esto. Hey, siempre la primera opción es este método. ¿Por qué? Porque hace más rápido el ejercicio. Esa es mi primera opción. Mi segunda opción, ya cuando no puedo aplicar el primer método, es el segundo. ¿Sí? Entonces, como le puedo aplicar el primer método, digo, la cifra de las unidades
van a sumar 10. Eso significa que B más 4B debe ser 10. Al ojo, B valdría, ¿ves? Al ojo. Ahora me voy con la otra pareja. La pareja de las decenas. Sé que ella debe sumar solamente 9. Entonces A más A entre 2 es igual a 9. Vamos, desarrollando el ojo. A igual a 6. Claro, porque 6 entre 2, 3. 3 más 6. Ya tengo A, ya tengo B. Ahora, ¿qué me pedía el problema? Me pedía A más B, pero elevado al cuadrado. A más B es 8. 8 elevado al cuadrado, 64. Profesor, tengo una pregunta, profesor. Los del virtual, ¿cómo te van a pedir permiso para ir al baño, profesor? Te apuesto que más de uno ha pensado así y ahorita está, bótalo, bótalo, bótalo. Y ellos son los que han pensado así. ¿Sí o no? No, la pregunta, lo correcto sería pensar en lo siguiente. Una pregunta válida sería, profesor, aparte de estos dos métodos que me estás enseñando, ¿hay otro? ¿Sabes qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? Más adentro. Chicos, resulta que no hay otro método. Son solamente las dos únicas formas. En los libros, esto mismo lo escriben de forma diferente, tal vez de forma general, pero es lo mismo que está acá. Yo lo estoy mostrando de esta manera porque es fácil de entender, rápido para usar. Pero es lo mismo que está en otros libros, ¿ya? Entonces, no me digas, no, a mí mi profesor me enseñaba antes de otra manera. Es lo mismo, solamente que visto de otra manera, un poco más sencilla. Ahora, hay cosas especiales que hay que resaltar en los ejercicios. Por ejemplo, la pregunta 5 es especial. Te has tratado que en el libro la pregunta 5 está escrita de forma horizontal. Mira, yo lo he escrito de manera vertical. ¿Por qué? Porque al escribirla de forma vertical se puede apreciar mucho mejor qué es lo que ocurre en la operación. Ya al escribirlo de forma vertical me doy cuenta que aquí tengo un número de 3 cifras restado, con el mismo, pero en orden invertido. Oye, ¿sabías tú que cuando esto ocurre, en el resultado siempre las cifras de los extremos deben sumar 9? Y siempre la cifra que quede en el centro debe ser obligatoriamente 9? Y que con eso yo ya tendría que M debería ser 2, porque, aguanta, este es 7, ¿no? Ya, sí, me adelanté. Este es 7. Porque como la suma tiene que ser 9, para que salga 9, M debería ser 2. Y como el del centro siempre es 9, N valdría 9. Y como el problema pide que calcules M más M al cuadrado, más N al cuadrado, M al cuadrado 4, 9 al cuadrado 81. Y ya estaría resuelto. Lo único que tenías que saber para este problema era este pequeño criterio que siempre ocurre cuando hablamos de número de 3 cifras. Sí. ¿Por qué eres así? Déjalo. Él es especial, déjalo. Ya. Sí, papá, sí, ¿ya? Sí. Claro, ¿para qué te vas a hacer lío? Bótalo. Ah. Más bien, incluso podemos usarlo. Mira. Quiero que me digas un número de 3 cifras.
3 cifras que no se repitan. 469. ¿Por qué siempre pensando en 69? Ya. Mira lo que va a ocurrir, ¿ah? Al número que él ha pensado, inviértele el orden. Ahora réstalo. 5, 9, 4. Súmalos. Suma. Mire el del medio. Cumple lo que hemos dicho. A un número de 3 cifras, restado con el mismo, pero en orden invertido para el resultado. Los extremos siempre suman 9 y el del medio siempre sale 9. Ah, profesor, es casualidad, profesor. No hay casualidad aquí. Esa es la regla que debe de cumplirse siempre y siempre cumple para cualquier número de 3 cifras que no sea Capicúa. ¿Y machay Capicúa, profesor? ¿Qué cosa es un número Capicúa? ¿Qué cosa es un número Capicúa? Aquel número que cuando lo lees de izquierda a derecha o de derecha a izquierda se lee igual. Por ejemplo, si hablamos de 121, él es Capicúa. No importa cómo lo leas, va a ser 121. Y para ello es obvio que no va a cumplir, porque al invertirlo va a ser lo mismo y si se resta no va a quedar nada. Un estudiante me dijo, profe, no te creo. A ver, pruébamelo con 100. Me pidió el número 100. Oye, invierte las cifras, le digo. A ver, invierte las cifras, a ver, resta. La cifra de los extremos suma 9 y la del medio siempre sale 9. ¿Qué tipo de brujería es esa, profesor? No es brujería, es algo que siempre se va a cumplir. Ahora, te yapeo. 9 debe ser, es la base disminuido en 1. O sea, si estos números estuvieran en base 8, los extremos deberían de sumar 7. Y el del medio siempre tendría que ser 7. ¿Ya? Esta es la base del número disminuido en 1. Pero hay más. Hey, esto no solamente funciona para 3 cifras, también funciona para 2. Dime un número de 2 cifras. 27. Voltéalas. Cifras. Resta. Súmamelas. Ahí está. Ya, papá. Dime un número, papá. Dime. Lo que pasa es que es contagioso, ya ves. Yeah. ¿Qué número me dices? 53. Es verdad, eso cumple para todo. Eso sí, cuando inviertas las cifras, no me vayas a hacer esta salvajada. Profe, pero eso es lo que está diciendo. No, pues, si estamos hablando de una resta, el mayor tiene que ir arriba y el menor tiene que ir abajo, pues, ¿sí o no? Al restar, 18. ¿Cierto? No. ¿Sí o no? Sí. Súmamelas. En vez de pensando palabras que no corresponden a lo que estamos haciendo, mejor piensa, profesor, si funciona para 2 cifras y para 3 cifras, ¿para 4 funcionará? No. No, sí funciona, pero hay más casos. Y como hay más casos, necesitaríamos más datos para poder asegurar en qué caso estamos. No hay un caso genérico. Para 4 cifras hay varios casos. Por eso es que para 4 cifras no podemos asegurarlo. Tendríamos que tener más detalles, más datos en el problema. ¿Ya? En cambio, para 2 cifras o para 3 cifras, siempre se cumple. Son detallitos que a veces, profesor, cuando hay una resta, se cumple eso de ahí. Y si la suma, hay algo
una condición que se va a cumplir. Solamente esto ocurre cuando se habla de restas, de sustracción. En adición no corresponde ninguna característica en particular. ¿Ya? Muy bien. ¿Ya estás tranquilo ya? ¿Sí? ¿Sí? Ya. Vamos a hablar ahora de la pregunta 6. Chicos, hasta ahí hemos llegado con las preguntas de complemento y los elementos. Pero, hey, si hay preguntas en las cuales ustedes tienen que tener un poco más de cuidado, es en métodos operativos. Actualmente son las que más vienen en los exámenes. Sí, esto debido a que las preguntas de métodos operativos son preguntas tipo DECO, son preguntas reales, ¿no? Que pueden ocurrir en la realidad. Y de eso se ve con mucha más exactitud en los métodos operativos. ¿Que pueden ser resueltas por planteo? Sí, pero estos métodos nos van a ayudar a resolver más rápido, de manera más eficiente, si es que logras utilizarlo adecuadamente. Hablemos del método de rectángulo. ¿Cuándo se utiliza el método de rectángulo? Cuando un problema habla acerca de pierde, gana, falta o sobra. Ojo, el método de rectángulo siempre me expone dos casos. En un caso pierde, en el otro caso gana. O también podría ser que en un caso sea que sobre y en otro caso falte. Por ejemplo, supongamos que soy comerciante, tengo mi tiendita de ropa y me voy a Lima y digo, si compro 10 pantalones, me sobraría 80 soles. Pero si compro 12 pantalones, me faltaría 20 soles. En ese tipo de situaciones se aplica el método rectángulo porque habla de dos casos y uno es falta y otro es sobra. O como en la pregunta 6, me habla acerca de la rifa de un celular. Mi primer caso me dice que si vendo cada boleto de esa rifa a 2 soles, pierdo 30 soles. Pero si cada boleto de la rifa lo vendo a 3 soles, gano 70. ¿Ves? Dos casos, un pierde, el otro gana. Ahora, ya sé que va por el método de rectángulo. ¿Cómo se utiliza? Aquí te muestro. Si son dos casos, el primer caso se coloca en la fila superior del rectángulo. Aquí, arriba. En el primer caso, cada boleto de esa rifa se vende a 2 soles. Y si se vende a 2 soles, se pierde. ¿Cuánto dice que se pierde? 30. Ahí está, P significa pierde. El segundo caso en la fila de abajo. Para el segundo caso, cada boleto lo vendo a 3 soles. Y si lo vendo a 3 soles, ¿cuánto se gana? Sé curioso. Profesor, siempre pierde y gana. ¿Eso siempre tiene que ir al lado derecho? Obligatoriamente, siempre se coloca lo que pierde, lo que gana a este lado. ¿Y en el otro lado qué cosa va, profesor? Va el precio o la cantidad. Bueno, en este caso es el precio de los boletos. ¿Ya? En otro caso es cantidad, pero para el ejercicio en específico es precio. Una vez que has colocado los valores en cada uno de los vértices, el procedimiento indica, empiezo por la izquierda. Para los valores que tengo en la izquierda, hallo la diferencia. ¿Cuánto es la diferencia de esos valores? Recuerda que al decir diferencia me refiero al mayor menos el menor. ¿Ya? Siempre es la diferencia, jamás otra operación. Lo único que se utiliza ahí es la diferencia, cosa que cambia para el lado derecho, porque en el lado derecho aquí viene el problema. Por este lado, a veces se suma y a veces se resta. Para este caso en particular, se suma. ¿Cuándo se suma? Ahí está indicado. Se suma cuando un caso es pierde y el otro gana. O al revés. Cuando es uno de cada uno, ahí se suma. ¿Cuándo se resta? Cuando ambos casos son pierde o cuando ambos casos son gana. En esos casos se resta. Ahora, una vez que has calculado cada uno de esos valores en cada extremo,
vas a hacer algo sumamente interesante. El mayor de los valores, o sea, el 100, lo divides entre el otro valor. Concéntrate, 100 entre 1. No me simplifiques el 1, tranquilo. Sale 100. Ahora, hace un momento te doy una pista de esto, porque aquí acabas ya de calcular algo para el ejercicio. ¿Qué representa este 100? ¿Aquí de qué estábamos hablando? Del precio de los boletos. Y si yo conozco el precio, ¿qué me falta de los boletos? La cantidad. Entonces, lo que acabamos de calcular representa la cantidad de boletos que tiene esta rifa. Porque siempre habla de esto, ya sea de precio o de cantidad. Y si yo por este lado conozco el precio, al aplicar el método estoy calculando la cantidad. Entonces, significa que en esta rifa se imprimieron 100 boletos. Si se imprimieron 100 boletos, ¿cuánto costó el celular? Claro, esto ya lleva a un pequeño paso adicional con un poquito de interpretación. Tengan cuidado aquí, ¿ah? A ver, el objetivo final es calcular el valor, calcular el valor del celular. Chicos, para calcular el valor del celular, sabemos que hay dos casos. Un caso donde pierde y un caso donde gana. Ahí tienen que escoger uno de los dos casos. ¿Cuál te gustaría analizar? ¿Dónde pierde o dónde gana? Donde gana. Si gana, ¿a cómo debe vender cada boleto? A 3 soles. Si son 100 boletos en total y 3 soles está cada uno, ¿cuánto dinero recaudaría por la venta de los boletos? 300. Pero al vender a 3 soles, el problema me dice que gana 70. Gana 70 significa que el dinero recaudado es mayor que el valor del celular. Como gana 70, de esos 300, 70 es ganancia. ¿Cuánto costó el celular entonces? Esa es tu solución. Profe, ¿y si hubiese sido pierde también saldría lo mismo? Obvio. Obvio. Obvio que sale lo mismo. Mira que te la muestro. Mira, eres el celular. En el caso en que pierde, cada boleto se vende a 2 soles. Son 100 boletos. A 2 soles cada boleto. ¿Cuánto recaudaría de la venta? Pero como pierdo significa que el dinero que recaudo es menor que el valor del celular. Como pierdo significa que esta partecita representaría lo que pierdo. Como pierdo 3, entonces, ¿cuál es el valor? ¿Cuál es el valor del celular? Salían lo mismo, ¿cierto? Entonces podrías utilizar cualquiera de los dos casos. Así que, jajaja, ¿no? Y dime un color. Verde. De ahí voy por el otro, tranquilo. Pensará que no lo he visto. ¿Cuándo se utiliza? Tranquilo, Bobby. El método de rectángulo. Falta. Excelente, excelente. Chicos, por favor, los métodos son súper simples, pero de nada serviría si no saben en qué tipo de ejercicio se va a utilizar. ¿Cierto? Entonces, lo primero que tenemos que dominar es recordar cuándo se utiliza ese método. Cuando el problema dice pierde, gana, falta, sobra. Siempre me habla de dos casos. Uno pierde, el otro gana, o de repente uno falta y el otro sobra. Esa es la característica fundamental. ¿Ya? Voy a volver a preguntar más adelante a alguien más. Vamos ahora con el segundo método, que es el método de las equivalencias. Su nombre lo dice. Equivalencias. Oye, pero yo tengo una pregunta ahora, una pregunta que me nace desde aquí.
¿Por qué desde que les mandé el aviso hace un momento ya nadie quiere salir al baño? Vayan los dos, pero vuelven los dos, ¿ya? Ya. Estaban esperando que termine el ejercicio para recién pedir permiso. Ah, qué niños tan buenos son. ¿Y por qué nuestro amigo el especial se quedó calladito? Ya no habla. Es que no hay nada para... Ya, de- déjalo tranquilo, déjalo en paz. Ya. Ahora sí, de esa pausa necesaria, vamos. Método de las equivalencias. Hay que aprender a interpretar. Me dice, en un pato, yo llevo 3 patos, tú lo cambias por 2 pollos. Significa que el valor de los 3 patos es igual al valor de los 2 pollos. Pero ¿cómo se plantea el valor para 3 patos? Simple. Si un pato vale PA, 3 patos costarían 3 por PA. ¿Cierto? De forma similar. Si un pollo vale PO, 2 pollos costarían 2 por PO. Como pueden cambiar por 2 pollos, significa que el valor de 3 patos es igual al valor de 2 pollos. Esa es la interpretación. Esa es la forma de planteo interpretando lo que el problema dice. Porque el valor de los 3 patos debe ser igual al valor de los 2 pollos para que pueda hacerse el intercambio. Por eso es que se plantea de esa manera. La segunda clase me dice, por 4 pollos te dan 3 hinchas de la U. Excelente. Por 4 pollos, 3 cremas. ¿Listo? Luego dice a continuación que por cada 12 gallinas me dan 8 leancistas. 12 gallinas la pueden cambiar por 8 monos. 5 monos cuestan 150 soles. No, déjalo, Chichu, él no es. No. 5 monos cuestan 150. Profe, sácale quinta, cada Chichu está 30. No. Ten cuidado, todavía no simplifiques nada. La simplificación es final. Sigue, porque incluso la pregunta la debemos plantear siguiendo ese criterio. La pregunta dice, ¿cuánto tengo que pagar para adquirir 5 patos? ¿Sabes que la palabra cuánto es una cantidad que no conoces? X. Y como eso se debe pagar, ese X está en soles. ¿Cuánto se debe pagar para adquirir 5 patos? Significa que para que ese dinero sea igual al será igual al costo de los 5 patos. Todo lo que dice el problema se ha planteado en forma de ecuaciones, full equivalencias. Ahora, profe, son 5 ecuaciones, mucho, profe. No te preocupes, porque el método dice, todas las ecuaciones que has obtenido me las multiplicas verticalmente. Y lo curioso es, al multiplicar verticalmente por el lado izquierdo todo empieza con 3 patos y al multiplicar por el lado derecho todo termina en por 5 patos. ¿Te das cuenta que es una multiplicación? Sí. Hay pato acá al lado de la igualdad. ¿Qué le va a pasar a los patos? Como es una multiplicación, pato se puede simplificar. Sí, patoaba. Patoaba. Oye, pero ¿para qué vas a escribir si sabes que se va a simplificar? Aprovecha. Aquí nada más patoaba. ¿Solo pato se podrá simplificar? Pollada no. Pollo aba. Gallina aba.
aliancistas ABA, hasta soles ABA. Y ojo, no solamente... No, es quinta, papá, 5 ABA no hay. Quinta, tercia, cuarta, 2, cuarta, 3, tercia, 1, tercia, 50, le puedo sacar mitad, 2, con esta mitad se va, con él también se va. Al final solamente me quedó X por ese lado y por este. Esa es la respuesta para ese problemita. ¿Todo se simplificó? Por eso te decía, en el camino no se simplifica. En el camino simplemente se plantea. La simplificación se guarda para el final. Y ya que estamos en modo práctico, arriba simplificas. Ahora, ten presente que para poder utilizar este método hay un requisito de por medio. ¿Cuál es el requisito? En cada extremo de la igualdad solamente debe aparecer una vez cada elemento, no se puede repetir. Míralo. Pollo, no se repite. Gallina, mono, soles, pato tampoco. Por eso es que le apliqué el método directo. Profesor, ¿y qué hago si se repitiera, profesor? Puede ocurrir, puede suceder. En esos casos, como son igualdades, escoges a una ecuación en la que más te convenga y le inviertes el orden. Porque como es una igualdad, al invertir el orden, la igualdad se va a seguir manteniendo. Entonces, yo la invierto hasta que me quede uno de cada uno por cada lado, para poder simplificar. Porque mira, si acá aparece pollo y más abajo nuevamente pollo y le aplicas el método sin invertir, al final te va a quedar pollo al cuadrado. Y no vas a poder simplificar. ¿Cierto? Entonces, el criterio dice que solamente debe de haber uno de cada uno a cada lado. Y si no se cumple, invierto el orden de algunas ecuaciones. Genial. ¿Dudas? ¿Consultas? Listo. Pregunta número 8. Hablemos de la favorita de los exámenes de admisión. El método del rombo. De Rambo, su método. Chicos, es el método más usado y muchos piensan que solamente se utiliza cuando se habla de cabezas y patas. Pero no es así. Este método funciona para muchísimos casos y eso es por lo cual lo hace favorito de los exámenes. Tengan cuidado. Yo les voy a explicar a detalle cómo funciona. Primero, método de rombo se utiliza cada vez que un problema me habla de dos tipos de algo. ¿A qué me refiero? Puede ser dos tipos de animales, dos tipos de vehículos, dos tipos de precio, dos tipos de persona, dos tipos de moneda, dos tipos de longitud, dos tipos de billetes, dos tipos de calificación, dos tipos de premio. Siempre dos tipos de algo. Pero hay algo más aquí. Para el método del rombo, siempre el ejercicio me tiene que dar como dato dos totales. Dos números que representen totales para ese problema. Veamos la pregunta 8. En la pregunta 8 nos dice, en un corral hay 180 patas y 54 cabezas. Esos son dos totales. ¿Ves? Pero ahí no queda, porque a continuación dice, lo único que hay son gallinas y conejos. ¿Qué tenemos ahí? Dos tipos de algo. ¿Dos tipos de qué? De animales. Cumple con el requisito. Siempre me van a dar dos totales y siempre me van a hablar de dos tipos de algo. Dos tipos de animales. Ahora, ¿cómo se procede? Atento, atento, porque ya sabemos distinguir, ya sabemos cómo va. Primero, me habla de dos tipos de animales, gallinas y conejos. Mira,
Si me habla de dos tipos de animales, aquí se colocaría el total de animales. ¿Cuál en total? Solo me dice total de cabezas y total de patas. Pero razona conmigo. Cada animal tiene una sola cabeza, ¿cierto? Si hay 54 cabezas, ¿cuántos animales hay? Entonces, aquí va 54. Repito, si me habla de animales, aquí va el total de animales. Como hay 54 cabezas, son 54 animales, por eso es que ahí va 54. Ahora, el otro total se coloca al final. Sí, uno al inicio, el otro al final. ¿Ya? A continuación, si estamos hablando de gallinas y conejos, ¿en qué se diferencia una gallina de un conejo? ¿En la cantidad de cabezas o en la cantidad de patas? Patas, pues las gallinas tienen 2 y los conejos, esos valorcitos se colocan uno arriba y el otro abajo. Profesor, ¿y el orden depende de lo que quieres calcular. ¿Cómo es eso, profesor? Excelente, así me gusta que participes para que yo te pueda decir en qué estás fallando. O perdón, en qué puedes mejorar. Mira, el problema te está pidiendo alas, sí, pero con el método no se calcula el número de alas. Como estamos hablando de gallinas y de conejos, el método del rombo solamente va a calcular o número de gallinas o número de conejos. Entonces yo necesitaría calcular gallinas, porque al tener la cantidad de gallinas, puedo calcular directamente cuántas alas hay. Entonces, eso claro, este método no te calcula las alas directamente. Si te da dos tipos de animales, te calcula cuánto hay de cada uno de ellos. Sé que necesito gallinas. El valor asociado a gallinas se coloca abajo. Sí, siempre el valor asociado a lo que yo quiero calcular se coloca ahí. Obviamente el otro valor se coloca arriba. Y una vez que las 4 esquinas están completas, el problema ya fue. Porque lo demás es operativo. Las operaciones que voy a utilizar jamás van a cambiar. Empiezas por el lado izquierdo. A ese número me lo multiplicas por lo que está arriba. Luego de multiplicar ese resultado le restas el que está al final. Y por último, todito lo divides entre la diferencia del de arriba con el de abajo. Bacán, profesor, pero me perdí. No te preocupes, te la repito. Empiezas por la izquierda. A ese número lo multiplicas por lo que está arriba. Luego de multiplicar a ese resultado le restas el número que está al final. Y por último, todo lo divides. Se divide entre la diferencia del de arriba con el de abajo. Obviamente con la práctica todo esto se hace mentalmente. Lo único que se hace es este grafiquito. Sí, mentalmente. 54 por 4, 216 menos 180, 36 entre 2. Sí, a ese nivel tendrías que estar. Hacerlo todo mentalmente. Ahora, si son 18 gallinas, ¿cuántas alas habrá en total? Excelente, 36. Esa sería la respuesta. ¿Preguntas? Uno por uno. Todo. Ok. Pregunto yo entonces, ya que no puedes preguntar. Si yo necesitaría calcular ambas cantidades, tendría que aplicar nuevamente el método de rombo para conejos. No. Solo restando se puede calcular ahora. ¿Por qué? Porque siempre hay 54 animales, de esos 54, 18 son gallinas. Entonces, a ese 54 réstale 18 y obtienes directamente los conejos. Solo se necesita utilizar una vez este método, porque la otra cantidad sale de manera directa. Y es necesario saber eso, porque algunos problemas dicen, ya, ¿y cuántas gallinas o cuántos conejos más que gallinas hay? Ahí necesitarías calcular ambos, ¿cierto?
y ya sabrías qué hacer. ¿Qué más? Bueno, dejémoslo ahí. Solo ten presente, por favor, este tipo de preguntas. En el 2023, examen de admisión de la UNCH, en el mismo examen vino 4 preguntas de este tipo. En el mismo examen. 2 vino en álgebra, 1 en aritmética y 1 en RM. Es que se utiliza, porque según álgebra, ser por planteo. Oye, no debería, pero vamos acá. ¿Cuántos animales hay? 54. Gallinas más conejos, 54. En total son 180 patas. Bacán. ¿Cuántas patas tienen las gallinas? 2 por G representaría el total de patas para las gallinas. ¿Cuántas patas tienen los conejos? 4 por C, total de patas para los conejos. Al sumar tendríamos el total de patas de estos animales. Álgebra. Sistema de ecuaciones. Por eso es que también viene en álgebra. Y también viene en aritmética. Pero nosotros ya hemos hablado de planteo. Ahí te lo he planteado para que más o menos busques una relación. Si tú crees que planteando es más fácil, bacán. Hemos hecho planteo. Si no, si aprendes a manejar esto, se puede resolver el problema al ojo, sin la necesidad de escribir. A ese método le llamaron el método de falsa suposición. Es el mismo método del rombo, pero todo mentalmente hecho. ¿Aguantarán? Probemos. El método de falsa suposición dice, supongamos que si todas fueran gallinas, como son 54 animales, si todas fueran gallinas, como cada gallina tiene 2 patas, habría 108 patas en total. ¿Cierto? ¿Sí? 54. Si cada gallina tiene 2 patas, 108. Pero son 180. ¿Cuántas patas sobrarían? 72. 72 patas sobrarían. Ahora, no puede sobrar. Entonces convertimos las gallinas en conejos y para eso a cada gallina le agregamos 2 patas para poder convertirla en un conejo. Si por cada cambio se utilizan 2 patas, al sobrarme 76 patas, significa 76 entre 2. Oh, perdón, 72 entre 2. 36 conejos podríamos conseguir. Significa que hay 36 conejos. Y como son 54, 54 menos esos 36, darían 18 gallinas. Por eso mejor lo dejamos ahí y pasamos a la pregunta 9. Es el método de falsa suposición que no es muy recomendable porque para poder resolverlo tienes que subir tu nivel de interpretación y más todavía de práctica porque todas las operaciones se hacen mentalmente. Eso conlleva un poco más de concentración y es por eso es que no es muy recomendable. Sí es bastante bonito porque interpreta, sí, pero si estás en modo unch, rombo o planteo, uno de los dos, ¿ya? Mejor hablemos de otro método, el método del cangrejo. Método obligatorio para ustedes. ¿Cuándo utilizamos el método del cangrejo? Cuando un problema me dice como dato cuánto me queda al final y me pide que calcule o que averigüe con cuánto se inició. Es más o menos como cuando tú dices, sé cómo terminamos con mi ex. Y te pones a recordar cuándo y cómo todo inició. ¿Dónde la conociste? ¿Quién te la presentó? ¿A quién se la quitaste? Todas esas cositas. Lo mismo corresponde al método del cangrejo. Vamos. Para el método del cangrejo, el problema te tiene que decir como dato cuánto quedó al final y te tiene que preguntar con cuánto se inició. Ahora, la pregunta 9 habla de eso.
La pregunta 9 me dice que una persona participó en 3 apuestas. En la primera duplicó el dinero pero gastó 30 soles. En la segunda triplicó lo que le quedaba pero gastó 54. En la tercera apuesta cuadruplicó la suma restante pero gastó 72. Ojo, el ejercicio dice la clave ahí. Al final le quedó 48 soles, ¿cierto? Le quedó 48 soles y te pide que calcules cuánto tenía al comienzo. Cumple. Te dice cuánto quedó y te pide con cuánto inició. Ahora, ¿cómo se utiliza? Mira, paso a pasito. Lo primero que vas a hacer es dibujar una nubecita. Ella es diferente al resto. Ella es diferente al resto porque ahí va a ir la respuesta del ejercicio. Ahora, aparte de ella, sin contarla a ella, vas a agregar una nube por cada cosa que ocurre en el problema. Profe, si el problema me dice que solamente hay 3 apuestas, ¿por qué has hecho 6 nubes? Porque en cada apuesta ocurren 2 cosas. ¿Te acuerdas? En la primera apuesta duplica el dinero. ¿Qué significa duplicar el dinero? Pero gasta 30. ¿Qué significa que gasta 30? Que el dinero va a disminuir. Entonces fueron esas 2 nubes por la primera apuesta. En la segunda también ocurren 2 cosas. Triplica el dinero, pero gasta. ¿Cuánto gasta? 54. En la tercera apuesta cuadruplica, pero gasta 72. ¿Ves? Cuadro exactito. Ahora, ¿qué es lo que vas a hacer tú? Lo que le quedó al final en la última nube. Y a partir de ella vas a regresar. Eso sí, cada vez que regresas, la operación que se utiliza se invierte. ¿Cuál es lo inverso de la resta? La suma. ¿Lo inverso de multiplicar? Dividir. ¿Lo de restar? Bueno, lo demás ya es operativo, ¿cierto? Listo. Ahora completas los bloques vacíos, las nubes. 48 más 72, 120 entre 4, 30 más 54, 84 entre 3, 28 más 30, 58 entre 2. Y con eso acabas de obtener cuánto tenía al comienzo. Un método sumamente simple para nosotros. Chicos, a ver si nos alcanza. 4 preguntitas más. Pregunta 10. Oye, a partir de la pregunta 10 ya quedamos fuera de lo que hemos hablado porque vamos a desarrollar problemas diversos. Problemas en donde solamente con un poquito de información y uso de las operaciones básicas vamos a resolver. Mira, la pregunta 10, claro. La pregunta 10 me dice, un comerciante compra 500 vasos a 2 soles cada uno. Y luego compra 6 docenas de vasos a 60 cada docena. Si al venderlo todo recaudó 1.932 soles, ¿cuánto ganará en cada vaso? Puro criterio. Parece tranca, pero es sencillo. Mira, para poder hablar de ganancia, son 2 cosas las que se necesitan. ¿Cuánto dinero invierto y cuánto recaudo de la venta? ¿Cierto? Primero concentrémonos en cuánto invierto. Si se compran 500 vasos a 2 soles cada uno, ¿cuánto dinero invierto ahí? 1.000. En la segunda compra compro 6 docenas a 60 soles cada docena. ¿Cuánto invierto? 360 soles. ¿Cierto? ¿Cuánto dinero invierto en total? 1.360. El problema me dice que todo vendí a 1.932. ¿Cuánto de ganancia me quedará? La ganancia es la diferencia de lo que estoy vendiendo con lo que he invertido. ¿Y cuánto sale eso? 572 soles. Pero esa es mi ganancia total. El problema me pide que calcule cuánto gano por vaso. Entonces, mi ganancia total debo de dividirla entre el total de vasos que he comprado. Aguanta. ¿Cuántos vasos compré en total? Claro, 572. ¿Por qué? Porque compré primero 500
Y luego 6 docenas. 6 docenas son 72 vasos. Porque 6 por 12 es 72. En total he comprado 572 vasos. Entonces, si gané 572 soles en la venta de 572 vasos, ¿cuánto gané por vaso? 1 sol. Eso es todo. Facilito. ¿Cierto? Full interpretación. Oye, la pregunta 11, pregunta de examen de la San Cristóbal, ¿eh? La pregunta 11 me dice, cada vez que compro 12 manzanas me regalan 3. Cada vez que vendo 16 manzanas me regalo 1. Si compro y vendo las manzanas al mismo precio, ¿cuántas manzanas debo de comprar para ganar 90? Oye, si no interpretas bien el problema hasta te puede generar conflicto. Vamos por partes. Cada vez que yo a mi casera le compro 12 manzanas, ella me dice, casero, te voy a regalar 3. Entonces, ¿cuántas manzanas recibo? ¿Estamos bien hasta ahí? Yo esas manzanas las compro para vender. Y cada vez que vendo 16 manzanas, regalo 1. Entonces doy 17 manzanas. ¿Cierto? La frase que sigue dice, si compro y vendo las manzanas al mismo precio. Oye, cuando se compra y se vende al mismo precio, ¿se gana? A menos que ocurra esto. Cada vez que compro me regalan 3, cada vez que vendo yo regalo 1. Si compro y vendo al mismo precio, me van a ir sobrando manzanas, porque me regalan más de lo que yo regalo. Eso que sobra va a representar lo que gano. Sí se puede hablar de ganancia aquí entonces, pero eso sí, para poder saber exactamente cuánto se gana, hay un requisito. El requisito es que todo lo que he comprado lo esté vendiendo, así como acá. Se compraron 572 vasos y los 572 vasos se vendieron. Por eso se sabe cuánto se gana en total. ¿A qué me refiero con eso? Quiero hablar de ganancia. La cantidad que se compra debe ser igual a la cantidad que se vende. Vamos a ver por acá. La cantidad que se compra es igual a la cantidad que se vende. 12 es igual a 16. Por eso es que no se ve cuando se gana. Tienen que ser iguales. ¿Cómo hago que sean iguales? La menor cantidad que en común se pueda lograr multiplicando esos valores. Sí, eso tenías que hacer. Si tienen que ser iguales, ambas deberían ser iguales a 48. Y me pregunto, para que sea 48, ¿por cuánto hay que multiplicar? Por 4 ahí y por 4 acá. Y en la segunda, para que salga 48, ¿por cuánto hay que multiplicar? Por 3. Es la menor cantidad que en común se puede obtener multiplicando esos valores. Ahora, con esta, ¿cuántas manzanas compra? 48. ¿Cuántos recibo? Y si yo vendo las 48, solamente doy 51. Por comprar y vender 48 manzanas, ¿cuántas me van a sobrar? Me van a sobrar 9. Entonces gano 9 manzanas por la venta de 48. El problema decía, para ganar 90 manzanas, ¿cuántas manzanas debo de vender? Sí, 480 era la respuesta. Ese es el procedimiento. Chicos, la pregunta número 12 es similar a una que hicimos en planteo. La iba a repetir, pero mejor la número 14, porque esa de ahí sí me va a servir más. ¿Ya? Yo he visto que la 14 dolor de cabeza para más de uno. Les explico cómo funciona la 14. 3 amigas, Ana, Betty y Carla, tienen 10, 9 y 7 panes respectivamente. ¿Ya? Ahí está. Estas 3 chicas tienen panes para comer. Resulta que viene una tal Talía y le dice, chicas, ¿me pueden invitar por favor? Ellas no se niegan y deciden comer los panes en partes iguales.
En total, ¿cuántos panes habrán? Si van a comer en partes iguales cada una, ¿cuánto comería? 6,5 o 6 panes y medio. Eso es lo que le tocaría a cada una. Según lo que dice el problema, te lo estoy contando ya. ¿Sí? Ellas tienen panes, viene una tal Talía y les dice que compartan los panes. Las 4 chicas deciden comer en partes iguales. A cada una le tocaría 6 panes y medio. Talía, luego de comer los panes, dice, chicas, no tengo pan, pero tengo 130 soles que ustedes se pueden repartir por compartirme los panes. Si Talía dejó 130 soles, ¿cuánto dinero le tocaría a cada una? El dinero que le correspondería a cada una debe ser proporcional a los panes que tiene o debería ser proporcional a lo que cada una aporta. A lo que cada una aporta. Mientras más aporta, más le debe tocar, ¿sí o no? Ese es el criterio original. Ahora, si cada una come 6 panes y medio, Carla solo tenía 7 panes. Carlita solamente habría aportado medio pan. ¿Sí o no? Porque cada una come 6 panes y medio. Oye, Betty tiene 9 panes. Betty se come 6 panes y medio. Betty estaría ofertando, bueno, estaría aportando 2 panes y medio. Y Ana, el dinero que le corresponde a cada una debe ser proporcional a lo que aportan. Por aportar medio pan, ¿cuánto le tocaría a Carla? No sé. Descansa, pues no puedes descansar un ratito. Ya. Por medio pan, no sabemos cuánto le tocaría, le ponemos X. Si por medio pan es X, ¿a Betty cuánto le tocaría? ¿Por qué? Porque si te das cuenta, habría 5 veces medio pan. Si por medio pan es X, 5 veces medio pan, 5X. Y por 3 panes y medio, 7X. Muy bien. Ahora, eso es lo que le correspondería a cada una. Tú sabes que Talía dejó 130 soles. La suma debería ser, entonces, ¿cuánto valdría X? Y si X es 10, ¿cuánto le tocaría a Betty? Esa es la solución. Chicos, ustedes saben todos los detalles que hemos hablado del día de hoy y aún así nos ha faltado tiempo para desarrollar más problemas. ¿Sí? Asistan a sus seminarios. Para aquellos que hay boletín 4 meses, yo sé que pues los estudiantes este tema tienen que dominarlo. Las claves no me acuerdo de nada. Chiquitos, para aquellos que desean, el boletincito ya saben, un solcito, pero espérate, te explico las bondades. Mira, todo lo que hemos hecho, toda la teoría, práctica, ejemplos, ejercicios resueltos, problemas de exámenes pasados y lo mejor de todo, 37 problemas resueltos con todo lo que hemos hecho. Yo sé que este tema lo necesitas y por eso está ahí. Y también problemas propuestos para que practiques. Aquellos que desean está un solcito. Aquellos que no pueden ir a su recreo, que ahí terminamos.